El tema del día de hoy es la mujer con flujo de sangre y su relación con las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Cómo ven? ¿Creen que esa mujer con flujo tenga alguna relación con las tribus perdidas? Vamos a ver ahorita. La lectura está en Lucas 8:43. Lucas 8:43. Y dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo su patrimonio, pero no había podido ser sanada por nadie. Se acercó por detrás a Yeshua y tocó el borde de su manto, y su flujo de sangre cesó de inmediato. Entonces Yeshua dijo, ¿quién me ha tocado? Y al negarlo todos, Simón Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, Maestro nuestro, las multitudes te oprimen y te apretujan, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de que emanó poder de mí. Entonces, al ver la mujer que había pasado inadvertida, se acercó temblando, cayó postrada frente a él y dijo ante todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo había sido sanada inmediatamente. Y Yeshua le dijo, hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado, vete en paz. Aquí vemos esta historia que es muy conocida de la mujer con flujo de sangre que ya tenía muchos años y que había gastado absolutamente todo lo que tenía económicamente para pagarlo a los doctores, pero nadie la había podido sanar. Y después viene con toda la fe necesaria, se acerca a Yeshua, toca su manto y entonces es sanada. Vemos aquí algo muy interesante, dice que se acercó temblando ante Yeshua y cayó postrada frente a él y le explicó la razón por la cual había tocado. Y bueno, aquí vemos una tipología muy interesante acerca de las 10 tribus perdidas de Israel. Vamos a leer Génesis 35:11. ¿Quién lo quisiera leer? Génesis 35:11. Yo lo tengo, Arturo. Gracias. Dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Gracias. Aquí estamos viendo cómo Dios le está dando una promesa a Jacob, que de él iba a salir un pueblo y multitud de pueblos. En otras versiones dice un país y multitud de países. Y reyes surgirán de tus lomos. Antes, las 12 tribus de Israel estaban juntas en un solo país y formaban un solo país. Después, las 10 tribus perdidas se dispersan por el mundo y forman muchos países y muchos reyes, tal cual Dios le dijo a Jacob. Cerca del año 930 antes de Yeshua fue que Israel se separó en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y cerca del año 722 antes de Yeshua fue que las tribus del norte deciden ya no regresar a la tierra de Israel y se dispersan por todo el mundo, excepto Judá. Judá es la única tribu que regresa y se instala nuevamente en la tierra de Israel. Y vemos algo muy interesante, como las 10 tribus que no quisieron regresar a su tierra,
quedaron bajo maldición. Es algo muy interesante que hayan quedado bajo maldición porque adoptaron otros dioses, otras fiestas y otro día de reposo. Vamos a ver qué dice Ezequiel 16. Ezequiel 16, del 22 al 63. 22:63. ¿Quién lo quisiera leer? Estos son unos versículos que hablan bastante fuerte. Yahweh les está hablando a las tribus perdidas de Israel. 16. Ezequiel 16, del 22 al 63. ¿Quién lo quisiera leer? Y pongan mucha atención a esta lectura. Y no te acordaste en toda tu inmundicia y tu prostitución de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y expuesta al frío, revolcándote en sangre, y después de todas estas tus maldades, ay de ti, declara el Señor de señores. Edificaste para ti un lugar de prostitución e hiciste para ti lugares altos en todas las plazas. Edificaste tus templecillos de ídolos en toda cabecera de los caminos y contaminaste tu hermosura. Extendiste tus pies a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. De igual manera te prostituiste con los egipcios, tus vecinos de grandes carnes. Multiplicaste tu prostitución y me provocaste a ira. Y levanté mi mano contra ti y destruí tus ordenanzas. Te entregué en manos de las que te aborrecen, las hijas de los filisteos, quienes te reprenden a causa de tus caminos de prostitución. Fornicaste con los asirios, pero no te saciaste, y multiplicaste tu prostitución en la tierra de Canaán y de los caldeos. Sin embargo, ni siquiera con ellos te saciaste. ¿Cómo juzgaré a tu hija? Declara el Señor de señores, por cuanto realizaste todos estos hechos de una mujer prostituta y atrevida. Cuando construiste tus lugares de prostitución en toda cabecera de los caminos y tus lugares altos en cada plaza, ni siquiera eras como una mujer prostituta que recibe una paga. Tampoco fuiste como la mujer adúltera que recibe a extraños. A todas las prostitutas les da una paga, pero tú diste paga a todos tus amantes y les diste soborno con tus prostituciones para que vinieran a ti en todos tus alrededores. Eras distinta de las otras mujeres en tu prostitución, pues tú dabas paga por prostituirte y a ti no te dieron paga. Por tanto, oh prostituta, escucha palabra de Yahweh. Así dice el Señor de señores, por cuanto te entregaste a tu adivinación y en tu prostitución descubriste tu desnudez a tus amantes y tu inmundicia a todos, a tus ídolos, y por cuanto les entregaste la sangre de tus hijos, por tanto, he aquí que yo congregaré a todos tus amantes con quienes te complaciste, a todos aquellos que amaste junto con los que aborreciste, los congregaré de los alrededores contra ti y descubriré tu desnudez delante de sus ojos y ellos mirarán toda tu desnudez. Te aplicaré la sentencia de las adúlteras y el juicio de los que derraman sangre. Te entregaré al derramamiento de sangre, al furor y a los celos. Te entregaré en sus manos
y ellos destruirán tus lugares de prostitución, echarán por tierra tus templecillos de ídolos, te despojarán de tus vestidos, quitarán de ti los utensilios de tu esplendor y te dejarán desnuda. Subirán multitudes contra ti y te apedrearán, y con sus espadas te herirán. Te pondrán en medio del fuego y ejecutarán juicios contra ti a vista de muchas mujeres. Quitaré de ti tu prostitución y no volverás a dar paga. Haré cesar mi furor sobre ti, apartaré de ti mis celos, me apaciguaré y no volveré a enojarme. Por cuanto no recordaste los días de tu juventud y me provocaste a ira con todas esas cosas, he aquí que también yo te retribuiré por tus caminos sobre tu cabeza, declara el Señor de señores, por cuanto cometiste inmundicia y prostitución. Y todo el que habla proverbios hablará respecto de ti y dirá, la hija es tal como la madre. Tú eres la hija de tu madre, dejaste a tu esposo y a tus hijos. Tú eres hermana de las hermanas que abandonaron a sus esposos y a sus hijos. Tu madre era Etea y tu padre era amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que mora a tu izquierda con sus hijas, y tu hermana menor es Sodoma, que mora a tu derecha con sus hijas. No anduviste según sus caminos, ni hiciste de acuerdo a sus inmundicias, sino que te has llegado a corromper en todos tus caminos, todavía un poco más que ellas. Vivo yo, declara el Señor de señores, que tu hermana Sodoma y sus hijas no hicieron como han hecho tú y tus hijas. Esta es la iniquidad de Sodoma, tu soberbia hermana. Estaba satisfecha de pan y moraba con seguridad, ella y sus hijas, pero nunca socorrió a los necesitados ni a los pobres, sino que se llenó de orgullo e hizo lo malo ante mí. Al ver estas cosas, ellas las arruiné. Samaria no ha cometido ni la mitad de tus pecados, porque tú has multiplicado tu inmundicia más que ella y has justificado a tus hermanas a causa de toda inmundicia que has cometido. También tú recibe tu vergüenza, puesto que has justificado a tus hermanas por tus pecados y te has hecho inmunda más que ellas, pues ellas son más justas que tú. Tú pues avergonzaste y recibe tu vergüenza, pues tus hermanas son más justas que tú. Y haré volver su cautividad a la cautividad de Sodoma, y de sus hijas la cautividad de Samaria, y de tus hijas llevaré en cautiverio tu cautividad entre ellas, para que recibas desgracia y avergüences por todo lo que has hecho para provocarme a ira. Tu hermano Sodoma y sus hijas serán restauradas como antaño. Samaria y sus hijas serán restauradas como antes. Y tú y tus hijas serán como en tiempo pasado. Tu hermano Sodoma no llegó a ser un rumor en tu boca en el tiempo de tu soberbia, antes de que fuera descubierta tu maldad, según la afrenta de las hijas de Edom y todas las hijas de los filisteos que la circundaban y la menospreciaban. Pero tú cargaste con tus pecados y tus inmundicias, declara el Señor de señores. Por tanto, así dice el Señor de señores, tal como has hecho, yo te haré, pues despreciaste mis juramentos y estimaste en nada mi pacto. No obstante, recordaré mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud, y te estableceré un pacto antiguo contigo, un pacto contigo para siempre. Entonces recordarás tus caminos y te avergonzarás, porque tomé a tus hermanas, a la mayor y a la menor, y te las di por hijas, para que
pero no a causa de tu pacto. Confirmaré mi pacto contigo. Entonces sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te avergüences y no vuelvas a abrir tu boca por causa de tu desgracia, porque yo te habré perdonado todo lo que hiciste, declara el Señor de señores. Gracias. Fíjense qué interesante y qué palabras tan fuertes Dios le está dando a las tribus perdidas de Israel. Y empezamos a ver una similitud entre estas tribus perdidas y la mujer con flujo de sangre. En los escritos mesiánicos no hay mucha información acerca de esta mujer. No dice que era prostituta, no dice nada, simplemente que tenía flujo. Pero vamos viendo las similitudes de la mujer con las tribus perdidas. En el versículo 22 dice, y no te acordaste en toda tu inmundicia y tu prostitución de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y expuesta al frío, revolcándote en sangre. Aquí vemos la similitud del flujo de sangre de la mujer. Y luego leímos en Lucas cómo esta mujer había pagado muchísimo dinero a los doctores para que la sanaran y no había podido ser sana. Y vemos la similitud también en el versículo 33 y 34, donde dice que a semejanza de una prostituta, las tribus de Israel perdidas, dicen, les dan una paga a las prostitutas, pero tú diste paga a todos tus amantes y le diste soborno con tus prostituciones para que vinieran a mí de todos tus alrededores. Vemos también cómo dieron una paga, ¿no? Las similitudes, otras similitudes de esta mujer con flujo de sangre y de las tribus perdidas es que no se podían acercar a nadie, no se podían acercar a Yahweh por la inmundicia. Estaban contaminados por su impureza ritual también. El flujo de sangre impedía a la mujer estar limpia ritualmente. Y las 10 tribus también estaban contaminadas, llenas de impurezas rituales. Tanto así que vemos cómo construyeron templecillos en todos los caminos. Y esto lo podemos ver actualmente como la mayoría de países actualmente tiene descendientes de las tribus de Israel. Y efectivamente hay templecillos en todos los caminos, hay templecillos en todos los cerros, las montañas, estos lugares altos que abomina Dios. También, tanto la mujer con flujo como las tribus perdidas estaban viviendo en el exilio. Esto quiere decir vergüenza, es una vergüenza estar exiliado, y para la mujer con flujo también era una vergüenza estar en esa condición porque prácticamente estaba exiliada de estar dentro de las ciudades. Y por último, tanto las tribus perdidas como la mujer con flujo necesitaban una vía para ser reintegrados nuevamente al pueblo de Israel. Vamos a Zacarías 8. (22 y 23). Bueno, desde el 20 les voy a leer. Así dice Yahweh de los ejércitos: de ahora en adelante vendrán pueblos que viven en muchas ciudades, y los moradores de una irán a la otra y dirán: vengan, vayamos y oremos delante de Yahweh, y busquemos a Yahweh de los ejércitos. Yo también iré. Y muchas naciones y pueblos poderosos vendrán a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén y a orar delante de Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el borde del manto de un judío y le dirán: iremos contigo, ya que hemos escuchado que Dios está con ustedes. Efectivamente, aquí vemos cómo dice 10 hombres de todas las lenguas de las naciones. 10 hombres, o sea, las 10 tribus perdidas de Israel. Asirán el borde del manto de un judío. ¿Qué hizo la mujer con flujo de sangre?
tomó el manto de un judío. ¿Y en pos de qué judío irán estos 10 hombres tomados del manto? ¿De qué hombre judío creen? De Yeshua, exactamente. Y le dirán, iremos contigo, ya que hemos escuchado que Dios está con ustedes. Vemos esta similitud como la misma persona o la misma vía de salvación, tanto para las 10 tribus perdidas como para la mujer con flujo de sangre, es un judío. Y ambos tienen que tomar el manto de este judío para poder ser salvos y reintegrados a su pueblo, a su nación nuevamente. Dios, Yahweh, finalmente unificará los dos reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Ezequiel 37:16. Dice así: Tú, oh hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre ella: Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma enseguida otro trozo de madera y escribe sobre ella: José, con madera de Efraín y todos los hijos de Israel y sus compañeros. Luego únelas la una con la otra, para que sean una sola madera en tu mano. Fíjense qué interesante. Y luego Ezequiel 37, 21-22 dice: Y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para ellos, nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Fíjense qué interesante está esto. Efectivamente, Dios va a unir los dos reinos de Israel y formará una sola nación, la nación de Israel, aquel pueblo que Yahweh formó para que fuera su pueblo. Aquí vemos cómo nos han enseñado un poco al revés, cuando nos dicen prácticamente que la iglesia ha sustituido a Israel. Y curioso, pareciera como que Israel se debe de adherir a la iglesia y no al revés, no la iglesia a Israel, que sería, digamos, lo bíblico, ¿no? Aquí vemos cómo se deben de unir los dos pueblos y formar uno solo. Yeshua vino a cumplir esta misión para unir los dos pueblos y que las tribus de Israel perdidas tuvieran salvación y pudieran regresar nuevamente a la nación. Mateo 15:24. Dice Yeshua: contestándoles, él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y fíjense qué curioso mandamiento dio Yeshua a sus discípulos en Mateo 15:24. Perdón, Mateo 10:5. Lo tengo. Ajá. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, hasta ahí. Aquí vemos algo muy curioso. Yeshua dijo que él había sido enviado a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y el mandamiento que dio a sus discípulos fue prácticamente el mismo: que no entraran a ciudades gentiles,
sino que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas extraviadas de Israel. Posteriormente viene Pablo, y Pablo sí es enviado a predicarle a los gentiles. Vamos a leer Romanos 11. ¿Quién lo quisiera leer? Tengo todo Sí, por el favor. capítulo. Sí, Romanos 11. Digo, pues, ¿ha deshecho Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo he quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiada la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si tú te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la serenidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito.
Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también en estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias. ¿Se fijaron qué interesante? Aquí Pablo está explicando cómo los gentiles creyentes en Yeshua, en el Mesías, han sido injertados en el olivo natural de una manera extraordinaria y milagrosa. Y luego dice en el versículo 25 que hay un misterio. El misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Pero a qué gentiles se referirá esto? Probablemente la respuesta esté en Génesis 48, 19. Fíjense cómo hay un término muy parecido en español, donde dice la plenitud de los gentiles, y vamos a ver cómo dice Génesis 48, 19, perdón. Dice, pero su padre se rehusó cuando estaba dando la bendición. Recuerden que cruzó las manos para bendecir a los hijos de José. Su padre se rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. En el hebreo, fíjense cómo dice, se los voy a leer en hebreo. En la parte donde dice plenitud de naciones, en hebreo dice, y su semilla se convertirá en Melo Hagoyim, que en español literalmente dice, su semilla se convertirá en plenitud de gentiles. Se pone interesante la cosa, ¿no? La cristiandad está compuesta por efraínitas. Efraínitas se denomina las tribus perdidas. Estos, la cristiandad, durante siglos y siglos han desconocido o hemos desconocido nuestra ascendencia hebraica, precisamente porque uno de los castigos más duros que Yahweh le dio a las naciones perdidas de Israel es que olvidaran prácticamente su nacionalidad, como dice Oseas 2:11. Dice, entonces haré detener todo su gozo, sus días de celebración, sus lunas nuevas, sus shabbats y todos sus días de reuniones. Fíjense cómo ha sido una maldición o un castigo tremendo que Yahweh ha dado a las naciones gentiles. Como gentiles me refiero a
a las tribus perdidas de Israel, que se han mezclado junto con los demás pueblos. Una maldición tremenda ha sido que las celebraciones de las naciones, hablando creyentes que se dicen cristianos, están alejados totalmente de las celebraciones del pueblo de Israel. No digo judías, porque el término correcto es de las celebraciones del pueblo de Israel. Están totalmente ajenos a los gozos de Israel, a las lunas nuevas de Israel, a los Shabbats de Israel y a todos los días de reunión del pueblo de Israel. Y esto fue por maldición, por castigo que dio Dios a las tribus perdidas. Nosotros, los que hemos sido injertados en Israel, en el olivo natural de Israel, hemos dejado de ser gentiles, tal como Pablo lo dice en 1 Corintios 12:2, refiriéndose a un término en pasado que dice que cuando eran gentiles, o sea, ya no somos definitivamente gentiles, porque ahora pertenecemos al pueblo de Israel. Y efectivamente, cualquiera que quiera regresar a Israel, a su nación de Israel, debe de sujetarse, así como la mujer con flujo de sangre, sujetarse a aquel judío que sujetó la mujer con flujo, y aquel judío que aquellos 10 hombres, refiriéndose a las 10 tribus perdidas, se van a sujetar o se están sujetando ya en este momento del manto de aquel judío. Y ya saben a qué judío me refiero otra vez, que es Yeshua. Y ahí termino el tema. ¿Alguien tiene algún comentario? Para los defensores de las doctrinas evangélicas, cristianas, especialmente de la doctrina dispensacionalista, en donde pues, hay tratados teológicos que establecen periodos de tiempo en donde Dios se manifiesta de una manera y establece ciertas leyes. Y obviamente para este tipo de corrientes, de doctrinas cristianas, evangélicas, y no sé si el catolicismo, sin duda, esto proviene finalmente de Roma, pero Dios, tiene otras leyes diferentes para los judíos que fueron su pueblo, según esta versión, y para la iglesia que es el grupo elegido en este momento. Entonces, en el versículo 25 de Romanos 11, que dice, deseo pues, hermanos míos, conozcan este misterio. Entonces, para los dispensacionalistas, la palabra misterio aquí significa iglesia. El misterio es la iglesia. Claro, leí en la pechita, en la Reina Valera, dice algo parecido, muy parecido. Romanos 11:25. Dice, así que hermanos, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Para los teólogos de esta corriente, aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, o sea, este misterio de la iglesia, para que no seáis arrogantes como iglesia en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí, de alguna forma, se establece que la iglesia permanece aquí hasta que entre el último de los creyentes. Al ser arrebatados, pues la iglesia es arrebatada. Obviamente,
el Espíritu Santo se va junto con la iglesia, y entonces ya a partir de ese momento entra otra dispensación, que es ya con los judíos, y entonces Dios ya tiene trato con ellos, y bueno, ya continúa la relación con el ex pueblo. Para los dispensacionalistas, el pueblo de Israel en este momento no es pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. El trato que tiene Dios ahora con la humanidad es a través de la iglesia y solamente de la iglesia, no los judíos. Dios no tiene trato con los judíos. Esa es la interpretación del versículo 25 de Romanos 11. Obviamente, si no estamos tan apegados a este cuadro doctrinal, podemos entender que el misterio realmente es en el mismo Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Cristo viene a predicarles a las ovejas perdidas de Israel. Bueno, la verdad es que incluso tal vez para los mismos judíos que son israelitas, pero no se denominaban Israel en el sentido de las diferencias con las 10 tribus del norte, tal vez para ellos no era factible que Yahweh viniera encarnado a hablarle a esas tribus que habían desaparecido en el tiempo y fueron absorbidas pues por Asiria y llevado a cualquier parte del mundo. Entonces, parece ser que el misterio es justamente ese, el misterio que una rama, y luego se trata que se llama Judá, y luego viene otra rama que se llama Israel, se juntan y curiosamente de las dos ramas se forma una sola rama. Eso es un misterio. Bueno, es otra forma de interpretar ese versículo 25 de Romanos 11. Entonces, obviamente, para nosotros, como parte de los gentiles, bueno, pues y obviamente, quizá anticipándose nuestro Dios, manda escribir esto de esta manera porque se nos ha subido bastante a nosotros y nos sentimos superiores a Israel. Nos sentimos el pueblo elegido nosotros en este momento. Y entonces habrá que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque pues aunque aquí dice que no seamos arrogantes, creo que sí seguimos siendo arrogantes. Siempre nos gusta ser mejores que los demás, nos gusta ganarles a los demás, aún en juegos nos gusta ganarles a los demás. Entonces, es una cuestión muy, muy crítica, seria, para los evangélicos en general, que no quieren entender que nosotros somos esta rama que se llama Israel, de gentiles, unida a la rama que se llama judíos. Y obviamente, bien lo aclara aquí Romanos 11, somos una rama de un olivo silvestre injertado en el olivo natural, del cual succionamos la savia y de lo cual podemos dar frutos si es que estamos injertados en ese olivo natural. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? ¿Sí quedó más o menos claro el tema o los revolví? A final de cuentas, nosotros estamos representados en aquella mujer con flujo de sangre. Nosotros como Efraín, regado por el mundo, tuvimos que haber ido y tocar el manto de Yeshua para que sanara todas nuestras impurezas, toda nuestra inmundicia.
representado por la sangre de aquella mujer. Y al haber hecho esto, pues ya podemos ser limpios por la gracia del Mesías y poder unirnos otra vez a nuestro pueblo, a nuestra nación Israel. Es una posición de humildad la que tú comentas, pero como soberbios, en general, el pueblo evangélico nos han enseñado a sentirnos superiores, incluso superiores de los católicos. En muchas ocasiones señalamos a los idólatras católicos que tienen imágenes, claro que están desobedeciendo a Dios, por supuesto que sí, pero nos encanta sentirnos mejores y eso no va así. Cuando hablamos de pecadores, siempre señalamos a otros. Pueden ser incluso evangélicos, pero de otra denominación, son los pecadores. De hecho, en varias reuniones comenté a mis hermanos cuando se reunían por aquí en casa, miren, hermanos, es que nosotros no somos mejores, somos pecadores, somos exactamente igual de pecadores que los idólatras, exactamente igual. Porque se nos ha enseñado que como no fumamos, somos mejores, si somos de todos los demás son pecadores y mundanos. Como no nos emborrachamos, pues, no somos pecadores. Los pecadores son los que se emborrachan. En algunas congregaciones no iban al cine. Y como no vamos al cine, pues no. Es más, aquí se toman cervezas y nosotros no tomamos cervezas porque es bebida del diablo y quién sabe qué más. Y siempre estamos buscando la manera de buscar algo. No decimos disparates porque somos mejores que los demás, etcétera. Entonces, creo que el problema es de humildad o de soberbia, pues, ¿no? Mientras no seamos humildes, jamás un evangélico va a entender que nosotros estamos injertados en el olivo natural y que el olivo natural es Israel, Judá, pues, vamos, en este momento somos judíos que representan a toda la nación de Israel, pero si seguimos siendo soberbios, jamás vamos a aceptarlo. Porque si lo aceptamos, sería rebajarnos de que nosotros somos el pueblo de Dios en este momento. Y los judíos, pues esos pobres están desechados de Dios, por lo menos en este momento. Según la versión ya dije, de los criterios de las teologías que hablan de las dispensaciones. Así es. Y a lo mejor también es tanta la soberbia que no se quiere aceptar que muchos, o si no es que la mayoría de cristianos o evangélicos, pertenecemos a Efraín, alguna de las tribus de Israel. Y con esa humildad que se necesita para reconocer eso, pues viene lo demás de reconocer a Israel como nuestros hermanos cegados en parte, como dice Romanos, y fueron cegados precisamente para que nosotros pudiéramos ser injertados en ese olivo. ¿Alguien tiene algún otro comentario o preguntas? Ahora andan muy serios todos. No sé si los hice bolas a todos. No, sí está comprensible el tema, claro que sí. Bueno. Está muy digerible. Sí, de hecho, el asunto es ser tan humildes como para aceptar que estamos representados en esa mujer que tiene flujo de sangre, ¿ah? Porque tenía todas en contra de ella, enferma, desechada, impura, qué sé yo, ¿ah? Pero tuvo la humildad, valentía por un lado, y la humildad de ir a tocar aunque sea un cordón del manto de Yeshua, ¿no? Y bueno, nosotros queremos imaginarnos que somos David, o que somos Sansón, o que somos Moisés, o que somos Jeremías,
o que somos Ezequiel, o que somos, sí, sí, pero no queremos parecernos a la mujer con flujo de sangre. Ocupamos mucha humildad para aceptar que puede que seamos ella. ¿Eh? Exactamente. Todos somos pecadores de una o de otra manera, pero queremos seguir la palabra de Yahweh y ser obedientes. Así es. Pues si nadie tiene algún otro comentario, podemos orar para terminar esta reunión. ¿Nadie más comenta o nadie más pregunta? Estoy bien. Bueno, pues entonces oremos para terminar esta reunión. Gracias, Señor Dios Yahweh, que nos has permitido reunirnos nuevamente. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de tomar el manto de aquel judío que vino para salvarnos y para unir los dos reinos de Israel. Muchas gracias, Padre, porque a pesar de nuestras inmundicias, a pesar de nuestras desobediencias, tú nos has permitido regresar a nuestra nación. Y gracias, Padre, por habernos escogido, Señor, como parte de tu pueblo. Y gracias por ese sacrificio que hizo nuestro Mesías Yeshua en la cruz, por medio del cual hemos sido rescatados y purificados, Señor. Gracias, Padre, por todos los que están aquí reunidos. Te pido que la semilla de tu palabra quede sembrada en tierra fértil y que produzca frutos en abundancia. Te pido, Padre, que nos sigas cuidando nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro espíritu, nuestra alma. Cuídanos, Padre, de todo mal, de toda enfermedad que haya afuera en nuestras casas, de toda violencia, Señor Dios. Guárdanos a nosotros y a nuestras familias y las familias aquí representadas. Te pido una bendición especial por tu pueblo Israel y por tu ciudad, Jerusalén. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Mesías. Amén. 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 Hola, Gracias. hola Sanda, ¿cómo estás? Hola Elvira. Hola, bien, qué gusto. ¿Cómo están? Me conecté un poquito tarde. Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Oh, muy bien, gracias. Bueno, me quiero saludarles. Nos vemos mañana. Muy bien. Gracias. Buenas noches, nos habíamos visto. A todos. Buenas Un noches, saludarte. tía. Shalom a todos. Gracias. Bye. Bye. Hola Sanda. Hola Ada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Qué Buenas gusto verte otra vez por acá. Ay, sí, es que a veces no puedo, ando cuidando a mi niño y anda muy inquieto y ya no me deja. Pero sí, aquí estamos ahorita. Está dormido. Muy bien. Hola, Sandra. Hola Ada. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Sanda. Hola Ada. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias.